Descubrir el propósito de nuestra vida es tan vital para conocer realmente los propósitos que Dios tiene para ti y para mí. Y solo lo podemos identificar y comprender y entender en la medida que nosotros vayamos encontrándonos con Jesús, que Él es el que nos va enseñando el camino. Si tú hoy en este momento no sabes por dónde ir, no tienes propósito en tu vida, no sabes la meta que quieres hacer, pues te invitamos a que te quedes con nosotros en nuestro CDJ Podcast, porque basados en nuestra experiencia, el Señor nos ha guiado, iluminado el corazón y nuestra vida. Así que quédate con nosotros en CDJ Podcast. Queridos muchachos, estamos en un nuevo episodio de CDJ Podcast y pues ya llevamos varios episodios, Varios episodios. ¿Cómo se sienten? Sí, no, Rosita, pues que yo siempre me quedo muy agradecido con lo que el Señor hace, lo que hemos podido experimentar y lo que experimentamos día tras día. Eso nos ayuda muchísimo a poder seguir caminando, seguir confiando en Dios. Y para mí ha sido una experiencia muy bonita compartir con ustedes. Claro que Descubrir sí, más. es una emoción y un agradecimiento del Señor, porque el Señor realmente, hermanos, que somos privilegiados, privilegiados de poder estar aquí a compartir nuestras experiencias que han sido buenas, otras no tan buenas, pero confiando que el Señor ha obrado en nuestro corazón y que así como lo ha obrado en nuestro corazón, va a obrar en estos jóvenes que están en sintonía con con CDJ Podcast. Sí, a mí definitivamente una de mis partes favoritas de este podcast es de que podemos, como lo has dicho, compartir nuestras experiencias, abrir nuestro corazón. Exacto. Y ver de que hay otros jóvenes que también están pasando por lo mismo o han pasado por lo mismo o quizás se sienten stuck en la vida que están, ¿no? O no hayan una salida para poder seguir hacia adelante. Entonces, esto es una hermosa oportunidad para... Me gustaría invitar a los jóvenes, sí. ¿Qué les parece? No, adelante. Invitar a todos los que están escuchando, a todos los que están viendo en nuestro podcast, en YouTube, a donde quiera que estén, comentarios ahí, compartan con nosotros cómo es que Dios ha obrado en sus vidas, quizás algo que les haya tocado muchísimo el corazón o quizás conversaciones que les gustaría ver, ¿no? Porque sí. Este podcast no es nada más para que nosotros compartamos nuestras experiencias, sino que para también que todos los jóvenes que están escuchando y viendo también puedan participar en esa conversación. Es verdad, porque yo sé que hay mucho, ¿no? Porque si aquí estamos tres con cada una de experiencias, sí. Vivencias, y yo sé que hay muchos más que han vivido experiencias muy duras, ¿no? Como enfermedades, como otros que por decisión, porque todo es decisión, que ha caído en pecado, y otros que todavía no conocen a Dios. Entonces pues eso es un proceso, es un proceso muy grande que de pronto cada uno tendrá preguntas, cada uno espera respuesta a muchas situaciones que puede pasar en su vida. Y qué bueno que hoy pues podemos hablar sobre temas muy importantes con respecto a nuestra fe, a nuestra vivencia, a nuestra propia humanidad, porque más que Dios nos permite ser cristianos por gracia de Dios en el bautizo, pero también tenemos nuestra propia humanidad que necesitamos crecer, nuestras propias debilidades, forjar carácter, virtudes. Bueno, hay un sinfín de cosas que uno va descubriendo y aquí el detalle muy grande, ¿no? De poder conversar. Y yo definitivamente fascinado con aprender más de ustedes. Y me encanta lo que compartes, Carlos, porque precisamente estamos aquí para compartir nuestra humanidad, ¿verdad? Estamos luchando, tratando de alcanzar la santidad, pero somos humanos, como dice San Pablo, este tesoro de Cristo que guardamos en estas vasijas de barro, porque somos pecadores, porque nos equivocamos, porque la regamos, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de nosotros tenemos esa gracia, que es el flow del Espíritu Santo, ¿verdad? Es Él el quien nos guía y así como nos ha guiado a nosotros nuestra esperanza al compartir nuestro corazón, es que esté inspirando a otros jóvenes, que si el Señor ha obrado en nuestras vidas y sigue obrando, porque bien lo dijiste tú, es un proceso
la conversión y la santificación, que así ellos que están en sintonía no se desanimen, porque ellos han pasado por esos momentos, pero también nosotros hemos pasado por momentos difíciles y precisamente eso es lo que vamos a ir conectándolo con el tema del Seguiremos día. pasando porque Sí. tenemos mucho. Exacto. El Señor depende de la voluntad que tiene para nuestra vida, Sí. a donde crear, pero siempre es una lucha constante, una lucha diaria, una lucha que cada uno va experimentando. Y este es lo interesante. Lo interesante de todo esto es que, ¿qué hacer cuando realmente ya no encuentro un propósito para mi vida? O simplemente de pronto llegan momentos donde uno puede experimentar qué sigue. Porque yo sí les puedo decir que me ha pasado. De decirle, Dios me ha llamado, Dios ha tocado mi corazón de alguna manera y me dice, bueno, vas por este camino. Pero llegas en ese camino o el lugar que crees y tú dices, ¿qué más sigue? O sea, esto no termina aquí. ¿Y ahora qué? Ahora qué, exacto. Y ahí es donde, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí está el detalle que muchos jóvenes que se quedan estancados. ¿Por qué? Porque no sabe qué sigue. Y precisamente no saben que siguen porque están con el tema que estamos viendo en este día, es que podemos caer en la trampa de vivir una vida sin propósito. ¿Por qué? Porque por nuestra voluntad, por nuestra carne, por nuestros caprichos, por lo que sea, por la confusión, la distracción del mundo, sacamos a Dios de la ecuación, lo sacamos de nuestra vida por las decisiones que tomamos y entonces sacándolo a Él, aún habiendo tenido un encuentro con Él. Si dejamos la oración, si dejamos los sacramentos, empezamos a vivir una vida mediocre y una vida sin propósito. Y ahí es donde batallamos, ¿verdad? Que nos sentimos agotados, no solamente físicamente, sino espiritualmente, que nos sentimos confundidos, que nos sentimos desanimados, que queremos tirar la toalla and we're like, I'm done, like, yeah, aquí, pero no. Tenemos que más bien hacer pausa y ver por qué siento que estoy viviendo una vida sin propósito. Porque si vemos la palabra de Dios, el Señor siempre viene y nos ilumina. En Proverbios capítulo 19, versículo 21 nos dice así: el hombre medita muchos planes, pero se cumple el diseño o el propósito del Señor. Ya. Eso me toca. Los dejé muchísimo. speechless. Me dejaste, la verdad. La palabra. Porque, expandiendo un poco más en lo que has compartido, Isela, a veces nos podemos sentir estancados, pero a veces saturados. Overwhelmed. Overwhelmed. I'm guilty. Y quiero, and I'm so guilty of that. Yo también parezco de eso. Por la razón de que estamos tanto en nuestra humanidad que es necesario, alguna parte de ti dice, es necesario que tengas control de todo lo que está sucediendo en tu vida, de todo lo que tú has planeado. Todo tiene que salir acorde a como tú lo hiciste, a como tú lo planeaste. Y a veces nos quedamos ahí también, and I'm guilty of this as well, es que no pedimos ayuda. Sí. No tenemos esa humildad de decir, oye, pues estoy estancado, no sé qué hacer. Quizás pedirle a un amigo o una amiga, oye, estoy pasando por esta situación. Quizás no quieras entrar en detalle con la persona, pero decirle, oye, necesito oración. ¿Me puedes acompañar en una oración por mí, no? Entonces Yo te tener voy a esa- confesar, Rosita, que precisamente Yeah. a alguien ayer le dije, oye, me siento así, ora por mí, porque es algo muy común Yeah. y tenemos que realmente ser humildes, como lo dijiste tú, y saber que en este caminar, al querer alcanzar la santidad, no es fácil y es una lucha constante. Pero no es imposible, ¿eh? Claro, No es claro, imposible. pero no lo podemos hacer solos. Eso sí. Eso va con lo que tú dices. Tenemos que tener buenos amigos y saber pedir ayuda. Can you help me? Sí, bueno, en esa parte es muy indispensable saber que sí ocupas ayuda, Sí. que necesitas ayuda y ser que tienes a personas que te pueden ayudar. Pero veámoslo de otro aspecto. Nosotros que de pronto ya vamos caminando, ya llevamos quizás años de servicio a Dios, de un encuentro con Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que realmente nunca han tenido un encuentro con Dios? Donde
por medio de diferentes situaciones, que es bueno decirlo, La vida. la vida y todo, que no ha habido Dios, que ha faltado Dios, ha faltado papá en sus vidas, ha faltado mamá en sus vidas, o otras cosas que se han pasado, ¿no? Y lo digo porque hemos compartido muchas veces con respecto yo les compartía con respecto a mi papá. O sea, yo también en un momento sí me sentí como que, o sea, Señor, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? Y es que todavía no había vivido ya mi vida ya más como de servicio y todo. De pronto llegas uno donde, o sea, es que veo a mi papá, la situación, veo la situación de mi familia y todo. Dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi mañana? Porque tú empiezas a ver un panorama no tan prometedor y luego dices, pero pues aquí tiene que haber una salida, tiene que haber algo donde no termina aquí. Entonces, yo sé que de pronto algunos pueden sentirse así, porque también lo sentí, y decir, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Va a cambiar alguna situación en mi familia? ¿O qué sucede? Entonces, y a veces posiblemente puedes tener mucha fe, puedes tener esa certeza de todo, pero no todos podrían tener esa misma convicción. ¿Por qué? Porque de pronto todavía no han tenido un encuentro con el Señor. Y es Sabes válido, ¿no? que yo me he preguntado Mm. también eso muchas veces, que si yo que estoy intentando, que estamos intentando estar en el camino, pasamos por esos momentos difíciles, ¿qué será de aquellos que todavía no han tenido un encuentro? Yo creo que es ahí donde viene la problemática de la depresión. Y no diciendo que, que nosotros no hemos pasado por eso, no. Diciendo que nosotros tal vez estamos pasando por ello, pero sabemos que Cristo es nuestra esperanza. Pero ¿qué tal aquellos chicos que están totalmente alejados del Señor, que no le han conocido, y es allí donde, ¿qué es la consecuencia? ¿Verdad? El sexo desenfrenado, las drogas, el alcohol, el suicidio. Jovencitos que no saben que hay una esperanza en Cristo. ¿Y por qué? Porque se sienten vacíos por dentro, porque no han encontrado su propósito en Dios, no han encontrado que es la palabra del Señor que ilumina nuestro caminar, que como dice la palabra del Señor, todos nosotros podemos tener muchos planes, pero el quien cumple el propósito o a un lado el diseño perfecto es Dios, y por eso tenemos que aclamarle, decirle, Señor, ilumíname. Hay un salmo que me encanta que dice, guía mi camino, porque si no es Dios quien guía el camino para vivir nuestra vida con un propósito, entonces ¿qué es lo que lo va a guiar? El mundo, la presión social, todo lo que este mundo nos quiere ofrecer, Rosita. Sí, es que es muy importante poner el punto y hacer muy claro de que en nuestra vida o en el mundo, en la cultura, siempre vemos nuestro propósito, sea en lo que es académico o propósito de la vida, Materiales. ¿no? O cuánto Materiales, haces. ¿no? O cuánto haces, ¿no? Propósitos para todo eso hay, pero siempre dejamos el propósito con Dios y en nuestra vida espiritual al lado. ¿Por qué? Porque quizás hay jóvenes que quizás porque no han visto eso de sus padres o sus familiares o sus abuelos, pues ellos dicen, no, pues ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer un propósito de ir a misa o de rezar el rosario o de hacer oración en la mañana? Yo he escuchado muchas historias de niños que dicen, niños, y me parte el corazón que dicen, pues es que mamá, ¿por qué voy a hacer la primera comunión si tú no lo hiciste? O si tú no estás O si tú recibiendo no al estás Señor, recibiendo al Señor. si no están Entonces, casados, wow. esa confusión, ¿no? del mundo, entonces eso también lleva a los Absurdo. jóvenes a que digan, no, pues es que con el Señor, si yo no lo veo aquí en mi familia, si yo no lo veo aquí en mi casa, pues ¿para qué lo voy a poner en Claro. práctica yo, no? Qué bueno que de esta manera puedes plantearlo. Y sí, o sea, hay que verlo desde ese ángulo también. Que muchas de las problemáticas que hemos vivido, porque, o sea, yo puedo decirte que de mi experiencia, gracias a Dios, mi familia ha crecido, ha trabajado mucho en esa parte, pero hubo un pues, tiempo donde de pronto esa parte sí faltaba, ¿no? Faltaba mucho. Entonces, cuando tú
tienes a tu papá o a tu mamá como las figuras paternas, Sí. donde de pronto no ves o algo así. Pues obviamente los jóvenes dicen, pues si mi papá no lo hace y mi mamá tampoco lo hace, entonces, ¿cuál sería el prototipo donde yo voy a seguir cuando sabemos que de pronto la iglesia doméstica, donde está? Pero esto no lo aprendemos. Yo les puedo decir que yo era muy ignorante en muchas cosas y no culpo a mis papás, no culpo Sí. a mi familia, no, porque de pronto tampoco ellos no lo tenían y yo no me quedo con eso. Pero sí hay cosas que no sabía con respecto a la Santa Misa, con respecto al Santo Rosario, con respecto a la oración, con otros. Y es válido, ¿sabes? Es válido que uno pueda sentirse así, uno válido de experimentar eso y uno puede decir, o sea, yo puedo decirles, o sea, de mi experiencia, no sabía muchas cosas. Empecé a descubrir con respecto a la oración, respecto a la Eucaristía, con respecto a todos los dogmas de la Iglesia Católica, en la medida donde empecé a ir más constante, a preparar, a formar, pero imagínense cuando no está eso, pues se hace mucho, le podemos decir a un joven, es que tu ansiedad tienes que orar, pero si no ha conocido el amor de Dios, y dice, tu ansiedad es la Eucaristía, si no ha recibido los sacramentos. Entonces, lo que necesitamos es que haya guías para los jóvenes. Necesitamos tanto los papás, otros amigos, los amigos son indispensables para guiar a un propósito de vida, un propósito de Dios, a tu propósito espiritual, material. Y obviamente no es malo poder tener propósitos materiales, qué bueno. Pero lo difícil es cuando no hay Dios en ese lado. Y ahí es donde uno se estrella, hace todo y de pronto pasa muchas situaciones. Dices, es que yo hice eso porque no conocía a Dios. Y entonces, hoy que tienen la oportunidad de poder hacerlo, está esa, de poder buscar. Definitivamente, Carlos, y también, o sea, me gustó lo que comentaste de hay que tener un propósito también en todas nuestras áreas, No, ¿verdad? sí, por Y es supuesto. válido en la área financiera o económica, en la área física, ¿verdad? Desarrollarse para vivir una vida saludable, alimentarse bien, una vida con propósito en tu estudio, en tu formación, vocación. en tu vocación, pero sobre todo una formación y un propósito en tu vida espiritual, en tu vida interior, que es el propósito. Al final de esta vida vamos a dejar todo lo que tenemos, todos los títulos, toda la ropa, todo. Pero lo único que se queda siempre con nosotros y que hay 3 destinos es el alma. Podemos llegar al cielo, al purgatorio o allá donde no queremos llegar, ¿verdad? Entonces por eso recordar que tenemos que vivir esa vida con propósito en el Señor. Y les quiero compartir esta analogía que el Señor literalmente me regaló ahorita. CPR, ¿verdad? ¿Qué es CPR en español? A ver, Carlos, ¿qué es? Reanimación. Se le fue. Es simple, cuando te dan compresiones, Es pues, que exactamente. Cuando la persona... al pecho. Cuando, claro, cuando siempre pasa a alguien y obviamente le da primeros auxilios. a la Exacto. persona. So, vamos a decir, Eso. cuando estamos viviendo una vida sin propósito, estamos espiritualmente muertos, sin vida. Entonces llega el divino médico que es nuestro Señor y nos hace CPR, ¿verdad? Que es esa reanimación cardiopulmonar. Pero ¿por qué quiero hablar de esto? CPR, tenemos que hacer pausa, chicos. C, de conciencia. Hacer un examen de conciencia profundo. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida? ¿Verdad? En todas estas áreas mentales, físicas, emocionales, espirituales. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? Hacer un examen de conciencia bien profundo. P, pedir el poder de lo alto, porque es el Espíritu Santo que viene y nos ilumina. Oye, Isela, ¿cómo estás viviendo? Viviendo la mañana sin oración, viviendo sin el Santo Rosario, viviendo sin la Eucaristía, por eso te sientes como te sientes, ¿verdad? O sea, viviendo una vida sin propósito, es hablándote tú a ti mismo o tú misma, ¿verdad? Entonces, pedir el poder de lo alto. Y finalmente la R, reconciliación. Cuando hacemos un examen profundo, pidiéndole el auxilio del Espíritu Santo, nos va a llevar. Necesitas que confesarte.
necesitas que recibir esa resucitación, resurrection divina, ¿verdad? Porque una vida sin propósito en Dios, pues no es vida. Yeah. Y eso me encantó porque literalmente lleva a uno a poder tomar ese tiempo para analizar, para reflexionar en sí mismo. Y esto no lo puede hacer nada más un joven, ¿no? De que quizás nunca ha tenido el encuentro. Entonces, por eso es de que yo creo que ahí existen los amigos, ¿no? Los amigos que pueden apoyarte, no forzarle, porque a veces, pues, Invitar, como... claro. Y sino hacer la invitación, Invitar. proponer, no imponer, ¿no? Para poder llevar a ese joven a ese momento donde ya, pues, ya ha encontrado ese propósito con el Señor. Sin duda alguna. Creo que en esa parte necesitamos conciencia, ¿no? La conciencia, poder ver los aspectos importantes para nuestra vida, a dónde que queremos ir. Hoy estamos hablando con respecto a nuestra vida espiritual. ¿Qué voy a hacer con mi vida espiritual? Luchar por mi vida a la santidad, pues tengo que ponerme en acción. O sea, ¿qué tengo que hacer? Y ahorita hablamos un poquito de qué pasó, dónde que los que nos dificultades, sino que ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue? Ponernos en acción, ponernos en camino y empezar a descubrir realmente los verdaderos valores que Dios tiene para nosotros. Obviamente tenemos mucho que hablar sobre este Sí, tema. muchísimo que hablar, pero ¿qué te parece, Carlos y Cela, si vamos con nuestros amigos en Guadalajara, que ellos van a compartir un aspecto muy especial, Sí. los pasos que debemos de tomar para encontrar nuestro propósito en Dios? Así que vamos con Excelente. ellos. Muy bien. Hola, ¿qué tal, amigo de CDJ Podcast? Es un gusto estar con ustedes. Los saluda Lizeth Castro desde Guadalajara, Jalisco, y saludamos también a nuestros amigos y compañeros allá en Los Ángeles, a Carlos, a Isela y a Rosita también, que nos acompañan por allá. Y en este momento también se encuentra conmigo mi compañero Braulio. Braulio, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Liz? Me encuentro súper bien de acompañarte en otro segmento más de CDJ Podcast. Y bueno, amigos, hoy tenemos una pregunta. ¿Cuáles son algunos de los pasos que los jóvenes y los jóvenes adultos pueden tomar para vivir una vida con propósitos con Jesús? ¿Te has preguntado eso, Liz? La verdad, sí, Braulio, me he preguntado muchas veces cuál es el propósito de mi vida, y yo creo que también las personas que nos están escuchando y nos están viendo también se lo han preguntado en alguna vez en su vida, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y en este segmento queremos como que reflexionar un poquito más y dar como unas luces para aquellas personas que a lo mejor todavía no lo encuentran o no saben como que cómo tomar ese rumbo para ese propósito en su vida, ¿no? Así es, sí. Vamos a ver cuál es el propósito. Por ejemplo, los jóvenes piensan que su propósito es tener un excelente estudio, tener un buen trabajo, tener a la mejor novia o a la mejor esposa, tener a una gran familia. Todos piensan que es nuestro propósito de vida, pero falta algo, ¿no? Falta la pizca perfecta para esta comida, ¿no? Así es, Braulio, y es que todos estos propósitos pueden ser buenos, pero se quedan como que en la parte terrenal, ¿no? Nosotros ya como cristianos como que aspiramos a algo más, sí a tener a lo mejor esto, pero también a conocer a Dios, ¿no? Entonces, lo que nos va a hacer falta, o lo que va a hacer falta con estos propósitos, es poner a Dios en el centro, y de que teniendo a Dios en el centro como propósito, pues lo demás se vaya acomodando según su voluntad, según sus planes. Así es, sí. Fíjate, lo importante para que esto funcione, para que nuestros propósitos que queremos, que tenemos en mente funcione, es Dios. Porque hay personas que piensan, teniendo el mejor estudio, ya la hice, ¿no? Teniendo el mejor trabajo y ganando bien, ya la tengo ganada. Pero no, puedes tener eso, pero te vas a sentir vacío, ¿no? Y vas a buscar otras cosas, pero te vas a seguir sintiendo vacío, que es lo que pasa con varios jóvenes. Tienen una excelente carrera, pero se sienten vacío conforme van caminando en su vida. Pero lo que no saben es que falta Dios, y falta que conozcan a Dios. Así que yo invito, nosotros somos jóvenes, sí, a que sigamos conociendo a Dios, pero te vas a preguntar, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer para conocer a Dios? ¿En dónde puedo encontrar a Dios? Es fácil, Liz. Ve a una parroquia y está Dios. Ve a un grupo juvenil y vas a encontrar a Dios, y vas a encontrar a grandes personas
de las cuales te vas a rodear, que te van a enseñar sobre Dios, que te van a enseñar sobre las palabras que nos ha dejado Dios. Así es, Braulio. Si no conocemos a Dios, pues el primer paso es conocerlo, como dijiste, ¿no? Entonces, podemos preguntarle y pedirle que Él se nos revele a través de la vida cotidiana, a través de nuestros amigos, como tú lo decías, a través de algún grupo juvenil, también en la parroquia, en la Eucaristía, en los momentos de oración, ¿no? Y Él se va a ir revelándonos a nosotros para poderlo conocer, y ya una vez que lo conozcamos, como que irnos empapando de Él, de su amor, para poder después llevarlo a los demás. Porque también este es algo como el segundo paso después de que ya conocemos a Dios, ¿no? O sea, si lo conocemos y sabemos quién es Él, no lo podemos quedar. O sea, hasta es un mandato de Jesús, ¿no? Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Y pues para bautizar a la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es también este mensaje y este siguiente paso, ¿no? Conocerlo y aparte llevarlo y compartirlo a los demás. Sí, así es. Una vez que te llenas, que conoces quién es Dios, que conoces qué es lo que hizo por ti, que conoces que te dio una salvación, que te dio la salvación, una vez que conoces todo eso, que conoces que es la mejor persona y que tiene un gran amor, una vez que conoces eso, ahora te toca a ti hacer una misión, ir con la persona que está en la esquina, ir con el hermano, a llevar, este evangelio, a llevar el conocimiento de Dios y ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque si no ayudas al prójimo, no estás teniendo ese amor de Dios. Te falta eso. Entonces, una vez que conoces a Dios, te toca ir tú como cristiano, como católico, a llevar ese evangelio, a llevar esa palabra que dejó Dios, a llevarlo a los demás, a salir. No te lo quedes, o sea, no te lo tienes que quedar, no tienes que encerrarte en tu cuarto con ese conocimiento. Tienes que salir de ese cuarto, ir con otras personas, ir con otros jóvenes a llenar ese amor de Dios a ese joven que está ahí. Así es, Braulio. Y no solamente a lo mejor también con las acciones, sino también con la palabra. En algunos momentos va a ser necesaria hablar de Dios, pero en otros momentos, y más cuando, por ejemplo, estamos en ambientes donde no hay creyentes o cristianos, nuestro mensaje y nuestro compartir a Dios va a ser a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Que no se nos olvide, ¿no? También que va la palabra y aparte va el testimonio unidos para poder compartir ese amor de Dios y también pues llevar su consuelo, llevar su salvación, llevar su liberación también, porque es todo lo que va haciendo Dios en nuestra vida, que no nos lo podemos quedar, tenemos que ir a llevarlo a los demás. Y de aquí nuestra vida cobra un sentido muy diferente, cobra un propósito mayor, ¿no? Así es, sí. Aparte de las palabras que llevas, sino que también hay que llevar eso que nos ha dejado, ayudar al prójimo, ayudar al hermano en un problema. Pero bueno, Liz, es momento de irnos otra vez con nuestros compañeros allá en Estados Unidos, con Isela y con Carlos y con Rosy. Así que, Liz, nos despedimos desde los estudios de ESNE Guadalajara. Damos gracias a nuestros hermanos, a Liz y Braulio desde Guadalajara, y me encantan esa invitación, chicos, que nos dan, ¿verdad? Poner el evangelio en práctica en nuestra vida, y bien lo decían, el evangelio donde el Señor nos invita, ¿verdad? Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si realmente queremos vivir esta vida con propósito, pues el primer paso para mí, ¿verdad?, sería enamorarse de la palabra de Dios, abrir la Biblia. Y les quiero compartir que recientemente tuve una gran dicha. Mi sobrina vino a uno de nuestros eventos. Es una pequeña no tan pequeña, ¿verdad?, 19 años, y brotó de ella: tía, I want to get closer to God. Quiero acercarme a Dios. ¿Qué hago? Primer paso, cómprate una Biblia, ¿verdad? Porque allí, abriéndolo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y me dio mucho, lo digo muy humildemente, me dio mucha alegría que ella tiene su Biblia y también tiene su journal. Y de vez en cuando, ¿qué es lo que hace? Tomar esa pausa y ver lo que la palabra de Dios le indica. Y ella sola, cuando esto empezó, hace unos cuantos meses, yo me quedé wow, porque cuando un corazón realmente quiere buscar
su propósito, innatamente el Espíritu Santo, así como te da conciencia, eso está bien, eso está mal, te inspira. Y a mi sobrina le inspiró a tomar la palabra y dejarse guiar por ella. Ya, y eso es muy hermoso que compartas eso con nosotros, porque yo creo que de alguna otra manera, tu sobrina, de alguna otra manera, lo que quiero decir es de que llegó a ese punto en su vida donde dijo, pues, ¿y ahora qué? Sí. Estoy pasando por este problema y quiero encontrar una solución. Let me try this Jesus thing. Déjame intentar esta cosa con Jesús, ¿no? Entonces, eso fue lo que la llevó a ella a decir, oye, pues mi tía sabe de Dios, déjame ir con ella. Y le pregunto, ¿no? Entonces, pero... Actually, nomás quiero clarificar. Sí. Ella compró su Biblia antes de decirme a mí. Ya después me dijo y después yo aproveché para invitarla a uno de nuestros eventos, ¿verdad? Pero esto fue ya después. Pero eso va fluyendo, ¿ves? Lo que quiero decir es que va fluyendo, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso, ¿no? De que podemos tomar ese paso, como decías tú, Carlos, tomar acción. Definitivamente. Bueno, los comentarios son muy buenos. Siempre aprendemos algo. Siempre hay muchas cosas con respecto a lo que dijo Braulio, Liz. Y claro, bueno, más adelante pues compartimos más con algo un poquito más concreto. Sí. Realmente, porque esto es como ideas. Cada Sí. una de ideas, pero realmente un poquito más concreto. Y uno que quiere crecer más en su fe. Amén. Así que vamos a unos mensajes y regresamos con mucho más en su CDJ Podcast. Acude al Señor cuando te sientas triste. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Acude al Señor cuando te sientas agobiado. We contemplate the luminous mysteries. The first luminous mystery, the baptism of our Lord in the River Jordan. Acude al Señor y a nuestra Madre Santísima en todo momento. ESNE ahora cuenta con programación exclusivamente en inglés a través de la frecuencia 540 AM en Salinas y alrededores y a través de www.jesusthesower.com. Sintoniza la Santa Misa en inglés todos los días a las 10 AM horario de California. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Y la coronilla a la Divina Misericordia y el rezo del Santo Rosario. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. Todos los días a las 3 p.m. horario de California. Pasa la voz a tus familiares, amigos y conocidos para que todos tengamos un encuentro con Cristo sin importar el idioma. ESNE Radio, más que una estación, una conexión con Dios. Oye, pues hablando acerca de todos estos temas que hemos compartido, escuchado un poquito con respecto a Braulio, Liz y todos los que estoy escuchando cada uno de ustedes, definitivamente el Espíritu de Dios va viendo, porque hay algo muy importante aquí, es que tenemos muchos que cada uno tiene una experiencia diferente. Sí. Puede ser que yo ya conozca a Dios por muchos años, entonces es muy fácil diferenciar estas cosas. Quizás otros realmente no conocen nada de Dios y realmente qué voy a hacer o realmente todo. El documento de Aparecida, donde describe muy bien con respecto al propósito de Dios, porque es bueno aclarar toda esa parte, porque ya hemos tenido quizás una idea de todo. El documento de Aparecida nos da cosas más Y podrías, específicas, antes ¿no? de que entres a lo específico, lo que dice el documento, Cuenta. ¿podrías compartir con nosotros qué es el documento de Aparecida? Para aquellos que no lo Ah, conocen. Seguramente. El documento de Aparecida es el del episcopado latinoamericano que escribió con respecto a la fe, respecto a la problemática que
¿Qué pasa? Porque obviamente la iglesia tiene que guiar, ¿no? Pero la iglesia, que es el magisterio, nos va guiando a los caminos a donde queremos llegar. Y precisamente habla uno de los puntos muy importantes con respecto a lo que es el querigma. El querigma es el encuentro con el Señor, porque uno cuando no tienes tu encuentro con el Señor necesitas que ver primer encuentro. Entonces el propósito principal para que tú desarrolles tu vida en Dios con un propósito, porque yo lo he escuchado muchas veces y me dijeron, Carlos, es que Dios tiene un propósito para ti. Isela tiene un propósito para Rosita. Y uno te queda como, ¿qué hago? ¿Dónde realmente? ¿Qué pasa? Exacto. Entonces, la iglesia propone, o sea, para que el avivamiento entre Dios, porque ya bien lo dijimos en otros podcasts. Uno, nadie puede amar a quien no conoce. Nadie puede servir a quien no ama. Entonces, para conocer esta parte, la iglesia propone que primero tenemos que tener un encuentro. O sea, porque si hablamos de noviazgo, no puedes amar a alguien que tú no conoces. Entonces, no puedes empezar a servir a alguien que no amas. Entonces, tienes que tener tu encuentro con el Señor, porque si tú no conoces nada de Dios y obviamente te ponen la Biblia, pues puede ser que lo vas a leer, pero ¿a dónde voy a empezar a leer? Pues sepa, donde caiga, pues no, tampoco es así. Entonces, primero, tu encuentro con el Señor. Segundo, la conversión, porque de eso viene. Primero viene un encuentro, luego viene una conversión, una nueva forma de pensar, y luego eso suscita en ti el deseo de buscar más a Dios, de querer leer a su palabra, de querer ir a la misa, a la oración, luego otras formas de oración como el Santo Rosario, la misa, bueno, un sinfín. Tercero, necesitamos que tenga discipulado. El discipulado es importante porque igual así, para que conozcas más a tu maestro, tienes que alguien que te vayan enseñando y pues la iglesia lo tiene. Y cuarto, pues tenemos la misión. O sea, no podemos empezar de misión a envío cuando todavía no tenemos encuentro con el Señor. Entonces, primero tenemos que tener un encuentro con el amado, con el Rey de Reyes, para que tenga un propósito en tu vida. Y lo demás se va a dar. Por eso dice, busca primero el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque primero es importante conocer a Dios. Ya después viene el deseo de querer aprender de la Biblia, rezar y todo. Pero primero, yo sí les digo, la iglesia lo dice, el encuentro. ¿Dónde podemos estar en un encuentro? En retiros, eventos, en misa u otros tipos de encuentros que vas teniendo. Allí suscita más el deseo de buscar a Dios. Y lo he descubierto desde mi propia experiencia. Si no hubiera ido a un retiro, de un querigma, de un encuentro, no podía leer con tanta libertad la Sagrada Escritura, porque primero conocía el amor de los amores. Sí. Y ahí está el detalle. Y ahí está el detalle, ¿no? Antes de poder llegar a ese encuentro, creo que llegamos a un momento donde, lo he mencionado desde el principio, ¿no? Donde nos sentimos ya saturados por la vida que estamos viviendo, ¿no? Entonces, llegamos con ese arrepentimiento y con esas preguntas de que, ok, sé que estoy en lo mal, ahora, ¿cómo es que puedo tener ese encuentro con Jesús, ¿no? ¿Con quién puedo acudir? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Quién me puede guiar, ¿no? ¿Quién me puede llevar a ese encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, eso es la parte muy hermosa de que nosotros que ya estamos en el caminar, ¿no? De estar al pendiente, ¿no? De cualquier persona que quizás venga y estar disponibles, ¿no? Ya que hemos tenido esa experiencia con el Señor, poder dar esos consejos, ¿no? Como tú lo has dado con tu sobrina o como en caso mío yo le he dado con muchos otros familiares o primos y primas de mi edad, ¿no? Entonces eso es muy esencial, nosotros poder darnos esa oportunidad de decir, ok, quiero intentar esto, vamos a intentarlo, pero también necesito que alguien me guíe en esto, ¿no? Sí, y me encanta lo que los dos comparten, hermanos chicos, porque es tener este encuentro con el Señor y también saber dar un buen consejo, ¿verdad? Que es actually una de las obras de misericordia espiritual, es dar el consejo al que se siente triste o necesita un consuelo, ¿verdad? Pero mientras los escucho, estoy 100% de acuerdo con ustedes. Yo creo que también el primer paso innato es estar abierto al Espíritu Santo.
Porque cuando llega la persona que está saturada de esta vida, que se siente vacía, que dice, ya intenté aquí, ya intenté allá, ya intenté todo, pero nada me satisface, entonces abrir tu corazón a querer escuchar, a querer ir a un retiro, a querer escuchar un consejo, porque si estás dando un consejo, mayormente es porque te lo están pidiendo. Y también mientras los escucho, me lleno de tanta alegría, hermanos, porque el Señor es tan creativo. El encuentro con Carlos fue diferente al de Rosita o al mío, pero lo que fue igual es que nuestros corazones estaban abiertos. He escuchado tantos testimonios de hermanos que están al tope, pensando en el suicidio, pensando que su vida ya no tiene ningún propósito, van manejando y ¿qué es lo que miran? Una calcamonía de El Sembrador. Y dicen, ¿qué es esto del Sembrador? Y empiezan a escuchar. Entonces, allí todavía no han ido al encuentro, a un retiro, pero porque su corazón está abierto, están escuchando al Espíritu Santo, dicen, voy a intentar esto, voy a ir. Y poco a poco, progresivamente, porque Dios es tan creativo. I love that. Yo me enamora eso de nuestro Señor. Él es tan creativo y así como nos llamó a cada cual, cada persona tiene una historia de amor que no se repite. Y es como San Juan que se recuerda el día, la hora. Estoy segura que nosotros también tenemos esos detallitos bien guardaditos en nuestro corazón porque hemos estado abiertos al Espíritu Santo, abiertos al que Él nos guíe, a que nos lleve de tener una vida sin propósito, una vida vacía, una vida enojada, una vida alejada de Dios. Mira, te voy a introducir a esta belleza que es Dios. Y allí nos va enamorando del Señor, vamos buscándole en más retiros, en más encuentro, vamos pidiendo consejos y vamos creciendo. Pero el primer paso para mí sería be open, estar abiertos a lo que el Espíritu, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros desde el momento de nuestro bautismo. Cada vez que tú dejas que Dios empiece a obrar en tu vida, porque de pronto ni lo sabes. Exacto. Ni lo sabes que Dios empezó a obrar en tu vida. De pronto empiezas a ver como dices, un stickers, una calcomanía que ves por allá, empieza a hablar de Dios, esto, de pronto empieza, ¿por qué? Porque de pronto el Señor va tocando tu corazón, ni lo sabes, ni sabes qué está pasando. Pronto es que tú estás sintiendo algo que obviamente como lo que está pasando, ¿no? Estás muy encerrado a algo y empiezas a soltar, empiezas a buscar. Y de pronto encuentras a alguien, como te lo decía, Dios tiene un propósito para ti, arrepiéntate. Y yo, pues, ¿cómo? Entonces, bueno, ahí empieza a ver de qué manera, dónde voy a ir. Entonces, empiezas a buscar, bueno, en la iglesia existe de esto, en la iglesia hay retiros. Entonces, dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, entonces, una preparación. Entonces, pero importante algo, agregar a todo lo que compartimos, que todo es una riqueza, cada uno de lo que dijeron es una riqueza. Y yo puedo agregarle con respecto a dónde estás. Yo puedo agregarle, para llegar a un propósito tienes que saber dónde estás, ¿no? Porque si trazas una línea dónde quieres ir, pues es muy fácil saber dónde estás, porque en qué parte de tu vida estás en este momento. Bueno, estoy triste, estoy enfermo, estoy pasando momentos que no sé qué voy a hacer. Bueno, saber en dónde estás determina a dónde quieres llegar. Entonces, podemos agregarle esa parte de dónde estoy para ver a dónde voy. Y ahí es donde vas encontrando personas, de pronto alguien que te dice, oye, hermano o amigo, aquí está Dios para ti, mira, búscalo. Y en la Sagrada Escritura lo vas a encontrar más cuando empiezas a leer. Entonces ahí saber dónde estás y de pronto a dónde quieres ir. Ahí me encanta lo que dices, Carlos, porque es, pues, a dónde vas, ¿verdad? Que actually recientemente escuché esa prédica, ¿verdad? Quo vadis, ¿a dónde vas, verdad? Porque tenemos que saber a dónde nos dirigimos, ¿verdad? Si queremos vivir este propósito dentro de Dios, pues hay un destino y ese destino final es el cielo, ¿verdad? Es la santidad, pero tenerlo bien en cuenta, la bendición de dejarnos guiar, porque en este caminar
si ya no queremos vivir una vida sin propósito, vamos a tener que dejar el party de allá afuera. Vamos a tener que dejar al novio que no te está ayudando. Vamos a tener que dejar amistades que no te están ayudando, renunciar a eso, dejar eso para poderte dejar guiar por el Espíritu Santo, pero también pidiendo ayuda, dejándote aconsejar y tomando esa acción. Pero antes de la acción es una decisión. ¿A dónde voy y por qué quiero ir allí? ¿Quiero vivir una vida con propósito o sin propósito? Sí, algo que me parece muy interesante también y quiero recalcar aquí es de que es muy importante lo que tú has dicho, ¿no? Ese renunciar a sí mismo para nosotros poder ya dejarnos tener ese encuentro con el Señor. Y ya después, al tener ese encuentro con el Señor, ¿no? Nos lleva a poder descubrir nuestro propósito, ¿no? Y ahí es cuando quizás con ese corazón abierto, también de alguna otra forma renunciamos a nuestra voluntad, ¿no? Y así poder entregar esa voluntad para que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Que en eso ya se convierte en un propósito con el Señor, ¿no? ¿Y sabes quién es la primera en enseñarnos? Nuestra Madre Santísima. Hágase en mí según tu palabra. Es por el tipo de estar abierto. Sí. Ya empiezas cuando empiezas a descubrir tu propósito es porque ya has pasado de pronto una serie de situaciones en tu vida como sanación, la preconversión, liberación. Y de ahí empiezas a descubrir, bueno, el Señor me llama a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial. Empiezas a descubrir tu propósito y tu propia vocación. Pero, como dice el dicho, caminante hace camino al andar. Si tú no caminas, si no haces nada y te quedas donde estás, no vas a llegar a tu destino, ¿verdad? Porque nadie te puede mover donde estar hasta que tú decidas, hagas algo por ti y dices, yo ya no quiero con esto y voy, me atrevo, busco la manera y saco de donde estoy y empiezo a buscar. Y San Agustín ya lo dijo algo mucho, siempre me encanta esta. Mientras haya ganas de luchar, hay esperanza para vencer. Sí. Ahí está. Y me encanta algo que me gustaría compartir también que me ha quedado penetrado en el corazón y lo escuché precisamente en mi misa de consagración a Nuestra Madre Santísima, donde el sacerdote nos compartía, y es algo que me gustaría compartir con todos nuestros jóvenes: nada grande sucede de repente. Nada grande sucede de repente. Si tú, joven, que estás viendo, que estás escuchando, dices, bueno, le voy a dar la oportunidad a Jesús, pero yo necesito que ya me dé ese propósito ya. Pues es que hay que tener paciencia. Nada grande sucede de repente. Así que eso me gustaría compartir con los jóvenes para dar un poco de esa luz, un poco de esa esperanza, para saber de que al caminar con el Señor, todo fluye. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y que todo fluye y todo sucede. Tú encuentras tu propósito y a esa misma vez tú le puedes ayudar a otros a encontrar ese propósito, porque alguien nos tuvo que dar la mano a nosotros. Ahora nos toca a nosotros vivir el Evangelio y ser esos instrumentos de salvación. ¿Qué dice San Francisco de Asís? Donde haya odio, Señor, que yo lleve yo tu amor. Donde haya falta de paz, que yo lleve la paz. Pero es el Espíritu Santo actuando por medio de nosotros, ¿verdad? Sí. Pues ha sido un programa de bendición. Se fue rápido el tiempo. Oye, tenemos mucho que hablar y pues ya compartir más y todo. Pero ¿qué les parece si vamos a ir a unos mensajes importantes y regresamos más aquí en su CDJ Podcast? Vámonos. Es súper esencial, queridos jóvenes, poder seguir llevando la palabra de Dios por todo el mundo, especialmente aquí en el Apostolado del Sembrador, ya que tenemos esta misión, que nadie se pierda y que todos se salven. Gracias a nuestros sembradores de Jesús con María, podemos llevar hacia sus hogares, a donde quiera que usted se encuentre, nuestro CDJ Podcast. Pero necesitamos más obreros, así que únete, a ti joven, únete con nosotros como sembrador de Jesús con María para poder seguir llevando la palabra de Dios. Únete el día de hoy llamando al 773-777-7773. También lo puedes hacer online en nuestro sitio web www.elsembrador.org.
Recuerda que cada uno de nosotros somos elegidos por el Señor para una misión y un propósito. Y tu misión es poder seguir llevando la palabra de Dios. Únete el día de hoy como un sembrador de Jesús con María. Jóvenes, la verdad que no hemos profundizado, ¿no? Y quizás siento que no hemos profundizado lo suficiente porque hay mucho más que podemos destacar, ¿no? De esta hermosa conversación de cómo cada uno de nosotros podemos poco a poco encontrar ese propósito en Dios y con Dios, que es muy importante. Pero, ¿qué podemos resumir, ¿no? De nuestras experiencias o quizás de la conversación que hemos tenido el día de hoy? Quizás el joven dice, ok, ¿con quién me quedo? ¿Con qué me quedo en esa conversación? ¿Qué les dirían a ellos? Bueno, en este caso podemos pensar, sacar una conclusión. Empiezas a sacar tu libreta ahorita y decir, bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes? Bueno, algo que hablamos es con respecto a dónde estoy, o sea, dónde voy. Y algo que dijo Isela que también es muy, muy importante es la renuncia. Porque obviamente no puede haber un propósito, como estamos hablando espiritualmente, sin que tú tengas que renunciar. Porque esto, si no renuncias a aquellas cosas que tú estás haciendo, ¿cómo vas a encontrar cosas nuevas? O sea, hablando espiritualmente. Y bueno, y ahí el Señor te va guiando realmente. Y involucrarse siempre a un lugar, a jóvenes que están caminando ya, porque hay muchos que ya van caminando, que ya llevan sus años, que conocen más, pues apegarse a las personas, que realmente que conocen un poco más y que te pueden orientar a buscar más a Dios. Y ahí ustedes van diciendo, bueno, pues fulano, que necesitas ahorita, pues de pronto, ¿tienes bautizo? Pues no tengo. Ok, entonces con el primer paso te vamos a bautizar. Entonces entras al catecumenado. Le falta la primera comunión, pues entonces hay que hacer el proceso de hacer tu primera comunión, confirmación o así. Entonces, descubrir realmente cómo es tu vida en este momento, sacramentalmente y todo, porque de pronto yo le estoy invitando a alguien, vete a misa, hermano. Todavía no tienes su bautizo, su primera comunión. O sea, no está mal que vaya a misa. Claro, no, lo único que no va a poder comulgar. Entonces, pero qué bueno cuando vas a alguien que te va guiando realmente. Entonces, descubrir eso le va a guiar a realmente a llegar a donde tu propósito de Dios. Sí, Así o sea, es. Invita a la gente a la misa. Invita a la gente a la misa porque ahí es donde tiene también el encuentro con el Señor Jesucristo y de repente están sentados y dicen, pues yo también quiero hacer eso, yo también quiero recibir eso. Entonces eso le llama la atención y le enciende esa llama de interés, ¿no? De querer conocer más. Yo me quedo, jóvenes, que el amor de Dios es tan infinito, que Él es tan creativo para cada cual de nosotros, que cada historia tiene su toque personal, ¿verdad? Mientras los escuchaba, pues me sigo quedando que para mí lo más importante para buscar ese propósito en Dios es tener un corazón abierto y dejarte guiar. Y también se los digo por mi propia experiencia, les he compartido mi testimonio. Y antes de que yo fuera a un retiro, ¿verdad? Recuerdo perfectamente que yo estaba saturada también. I was overwhelmed con esta vida, estaba viviendo una vida de pecado con mi novio, estaba trabajando, tenía todo menos a Dios. Y mi mamá constantemente me hacía una invitación, ve al retiro, al punto que yo le decía, ve tú si tú quieres, ¿verdad? Me da un poco de pena, ¿verdad? Pero llegó el momento que mi corazón ya tenía enough, ya era suficiente. Y yo usé la fe y la razón. Porque siempre que me invitan a un retiro, tengo algo que hacer. Y yo renuncié a esas 3 fiestas que tenía ese fin de semana y digo, yo quiero saber de este Jesús. Y fui, pero antes de ello fue algo en mi interior, aunque yo no conocía a Dios, fue algo en mi interior que me decía, 1, esto ya es suficiente, necesitas algo más. Y 2, hacer una decisión. ¿Iba a los parties que era ese fin de semana o iba al encuentro? Y en ese encuentro ya conocí más de que era una hija amada de Dios, pero lo que me quiero enfocar es que aunque yo no conocía nada de Dios y sigo aprendiendo, algo en mi interior me dijo, ya, Isela, ya, ve y busca a Dios. Y eso no se lo atribuyo a nadie más que a la fuerza del Espíritu Santo y saber que alguien estaba orando por mí. Entonces, a nuestros jóvenes decirle, alguien está orando por ti.
para que tú, al igual que nosotros, encuentres ese propósito. ¿Quién está orando por ti? Pues toda nuestra Santa Iglesia Católica. Todos nosotros, que lo más que queremos cuando tenemos nuestro encuentro con Dios es que otras personas también vengan a los pies de Jesús. Y hay alguien que siempre ora, ¿no? La mamá. Amén. La mamá Sí. siempre ora porque es que quiere ver a sus hijos bien. O sea, escucha situaciones y todo, pero una mamá que siempre ora, que siempre está orando, que siempre está pidiendo. Yo digo también a las mamás, no dejen de orar por el hijo. No dejen de orar porque ese hijo que de pronto no quiere nada de Dios, puede ser uno de los santos como Santa Mónica. San Agustín, San su hijo. Agustín, imagínate. Entonces, O el Beato ajá. Carlos Acutis, que ya pronto Exacto, será ajá. santo. Oh, entonces, bueno, imagínense todo lo que puede hacer Dios con la oración. Por eso la oración es Amén. importante. Dios va suscitando, como dice Isela, en un momento de que puedes tener todo ya listo, pero de pronto el Señor te dice, déjalo todo. Se lo deja a todos para el Señor. Entonces, yo creo que nos quedamos como, déjate guiar. Sí. Y lo demás, Ser Dios. dócil, Ser dócil al Espíritu Santo, que Él siempre nos guía. Y cuando nos dejamos guiar, realmente, yo se los digo de experiencia o personalmente, se experimenta un gozo. Pero claro, ese gozo viene después de la renuncia, ¿verdad? Sí, ¿qué De les un parece, trabajo. muchachos? Que si terminamos y concluimos con una pequeña oración, Así es. pidiendo por cada uno de nosotros para que el Señor desde este momento, ilumine nuestros corazones, nuestra mente, de todos nosotros que estamos aquí, de todos los jóvenes que están escuchando y viendo. Señor, te pedimos en este momento que llegues y toques los corazones de cada uno de nosotros, que nos lleves a ese encuentro contigo, Señor, para poder en ti encontrar ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y poder confiar en ti, Señor. Dejar nuestra confianza en ti para que tu voluntad se haga en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor Jesús, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén En el y nombre del amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que bueno, fue algo hermoso. Así que invitamos a todos los jóvenes a que suscriban en YouTube, en Facebook también, para que dejen sus comentarios, Dale preguntas, like. peticiones. Dale like. click al link de abajito. Suscríbete también. Suscríbete para que Eso. más. Y déjanos tus comentarios, preguntas o peticiones, que estamos acá conectados en un mismo espíritu, orando por ti, y también cualquier pregunta o cualquier deseo para otro tema, pues estamos atentos de tus comentarios. Bueno, nos vemos hasta la próxima.